Ok, como último caso, vamos a hacer un ejercicio eh, de este tipo, en el cual, pues bueno, vamos a ver, va a salir eventualmente cuál es la diferencia. Entonces, en datos, ¿qué nos están dando? Nos están dando directamente la magnitud de la fuerza, que son 100 libras, y nos están dando ¿qué nos están pidiendo? Exprese la fuerza F que se muestra en la figura como un vector cartesiano. Tenemos que llegar a la forma de F es igual a F de X por Y más F de Y por J más F de Z por K. Ok, aquí hay que darnos cuenta de algo importante antes de empezar a ver qué fórmulas nos van a usar y aventarnos con el desarrollo. Entonces, lo primero que hay que observar es que nos están pidiendo los... eh, bueno, más bien, necesitamos saber los cosenos directores de la fuerza con respecto a los ejes X, Y, Z, que serían coseno, bueno, más bien, más que coseno sería, este sería beta, este sería, gamma, y este con X sería alfa, ¿ok? Nos están dando ya en dos ángulos. Sin embargo, esos ángulos vemos que los 45 grados no son respecto de, bueno, de X, del eje de las X, respecto de la fuerza, sino que son respecto de la X desfasado 45 grados en el plano, digamos, XY. ¿Ok? En este plano XY se desfasa 45 grados esa proyección de la fuerza. ¿Ok? Entonces tenemos que proyectar primero sobre esta fuerza nueva y posteriormente ahora sí proyectarla sobre el eje de las X. Igualmente para el eje de las Y. Está... no nos están dando directamente el ángulo beta, nos están dando un ángulo desfasado o de una fuerza desfasada. O la proyección de la fuerza que está desfasada a 45 grados de X, que es esta, que se le suele llamar F'. ¿Cuál si nos estarían dando, entre comillas, directamente la componente de la fuerza en Z? ¿Por qué? Porque si yo aplico el seno, por ejemplo, el seno de 60, me va a dar esta, esta proyección que es paralela al eje Z. Entonces, la proyección FZ es la única que me están dando directamente. Tengo que encontrar la proyección Fx y Fy, pero primero proyectando esta fuerza nueva F' en el eje cartesiano F, con respecto ya de la X. ¿Ok? Entonces, igualmente en el formulario, bueno, vamos a poner dos fórmulas. Tenemos esta última fórmula, que son componentes rectangulares de un vector, que más que una fórmula es un concepto. Tenemos el mismo caso que en la figura de aquí. Esta es la fuerza resultante A, o la fuerza total A, que no está, por ejemplo, aquí. Si estuviera aquí, sí estaría obteniendo directamente el coseno, o bueno, el ángulo alfa respecto del ángulo, perdón, respecto del eje. Sin embargo, no estoy respecto del eje. Digamos que este es el eje X desfasado, como si yo moviera mi plano hacia acá. ¿Ok? Entonces tengo que proyectar o encontrar la proyección de esta fuerza en el plano X y Y, para ahora sí yo obtener las componentes de X y Y de esa fuerza. Entonces dice que la fuerza, esta fuerza total es igual a la fuerza prima, que ya dijimos que es la proyección de esa fuerza, en el plano XY, es igual a la fuerza prima, más la componente de la fuerza en Z. Porque como dijimos directamente en Z, si yo saco el seno de este ángulo, obtengo
el valor de esta componente, que es exactamente paralela a la componente en Z. Pero para obtener las componentes en X y en Y, yo tengo que obtener las componentes con respecto a la fuerza prima, o sea, este y este ángulo, ¿ok? Entonces, así obtengo la componente en X y la componente en Y. Entonces me voy a traer como que este concepto para acá, y dice que la fuerza es igual a la fuerza prima más la componente de la fuerza en Z, y que con la fuerza prima yo voy a obtener la componente de X de esa fuerza más la componente de esa fuerza en Y. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer? No voy a hacer diagrama de cuerpo libre, vamos a usar el diagrama de cuerpo libre como este mismo. Y vámonos directo con el desarrollo. Ok, lo primero que hay que obtener es que, si nos vamos por pasos, de lo que tenemos a lo que no tenemos, tenemos el valor de la fuerza. Hay que obtener la fuerza prima y la componente de la fuerza en el eje Z. Entonces, partiendo de aquí, de la figura, esta es mi fuerza prima, ¿ok? Entonces, para obtener el valor de esta componente, ¿qué tengo que hacer? Recordar que el valor de la fuerza por el recurso trigonométrico que incluya el cateto opuesto, ¿cuál es? El seno del ángulo teta, que en este caso sabemos que vale 60. Entonces la componente en Z, que es paralela a esta, la voy a obtener con la componente en Z por el seno de teta, que sé que vale 60. Ok, si yo aplico el coseno, ¿qué obtengo? El ángulo adyacente, es decir, el que toca directamente el ángulo, que en este caso es mi F'. Entonces, para obtener mi F', tengo que multiplicar el valor de la fuerza por el coseno del ángulo teta, que en este caso sabemos que la fuerza vale 100 libras por el coseno de, también conocemos el valor del ángulo, que valen 60 grados. Entonces, de acuerdo a eso, me voy a traer únicamente lo matemático, que era la fuerza por el seno de el ángulo teta, que es igual a 100 por el seno de 60 grados. 100 por el seno de 60 me da 86.6 libras, porque estamos hablando de fuerzas. ¿Ok? Mismo caso, la fuerza prima la obtengo no con el seno, sino con el coseno de ese ángulo. Entonces, la fuerza que vale 100 libras por el coseno de los mismos 60 grados. 100 por el coseno de 60, en este caso me da 50 y libras, porque estamos hablando de fuerzas. Ahora sí, vuelvo aquí a la figura. Ahora yo sé cuánto vale el valor de la F'. ¿Cuánto vale? Lo que obtuvimos fue que vale 50 libras. ¿Para qué me va a servir? Así como el mismo ejercicio que hicimos con la fuerza para obtener la componente en Z y la componente F', asimismo vamos a obtener el valor de este cateto, de este cateto y de este cateto. Este cateto de aquí es paralelo a ¿cuál? A este cateto de aquí, que ya es, ahora sí, una componente en el eje Y, ya no un desfase. Y este cateto de aquí, o este cateto de aquí, que son paralelos, ¿ok? Y este ya es un componente en el eje X. Ok, entonces mi fuerza prima, yo sé que vale 50 libras. Mismo caso, para obtener la componente del cateto opuesto al ángulo, voy a obtenerlo mediante
Ok, mediante el uso del seno. Entonces, si es el opuesto, ya habíamos dicho que era la componente en Y es igual a la fuerza prima por el seno de teta. Entonces la fuerza en Y va a valer 50 por el seno de, en este caso, 45, que es, digamos, el desfase de la fuerza prima con respecto al el eje X, perdón. Ahora, igual que antes, para obtener la componente de esta fuerza prima que es paralela al eje X, tengo que usar el coseno para que sea el cateto adyacente, ya no opuesto. Entonces, la fuerza en X va a ser igual a la fuerza prima por el coseno del ángulo teta. O bien, la fuerza en X va a ser 50 por el por el coseno de 45 grados. Entonces, fuerza en X va a ser fuerza prima por el coseno de teta, que esto es igual a 50 por el coseno de 45, y esto me resulta 35.4 libras porque seguimos hablando de fuerza. Ahora la componente en Y igual F' por el seno de teta, que es igual a 50 por el seno de 45 grados, que son igualmente 35.4 libras. Ok, ahora tenemos los valores o las magnitudes de la componente en X y en Y. Sin embargo, hay que observar las direcciones. Por ejemplo, la resultante o la fuerza sabemos que va, digamos, en rumbo o en dirección positivo del eje Z, porque va hacia arriba, no hacia abajo. Igualmente va en dirección positiva o crece en dirección positiva del eje de las X. Si yo la sigo creciendo, crece hacia el eje de las X positivo. Ok. Pero mientras más crece esta fuerza, más se aleja o más crece hacia el lado negativo del eje Y, porque el eje Y positivo crecería hacia la derecha. Sin embargo, esta fuerza está creciendo hacia la izquierda. Entonces, el valor de la componente de la fuerza en Y tiene que ser negativo, y eso lo obtenemos de manera lógica, de manera visual, a través de la figura que nos den. Ok, ya. Entonces, dado que ya hemos obtenido las tres componentes, la componente en Z que se obtuvo directamente, ya dijimos, ¿no? Que esta es paralela a esta, y multiplicando la fuerza por el seno del coseno de 60 nos daba directamente. Y obteniendo la fuerza prima o la fuerza F', obtuvimos la fuerza X y la componente de la fuerza en X y la componente de la fuerza en Y. Entonces, nosotros ya podemos escribir nuestra fuerza como en su forma cartesiana, que sabemos que en X tiene 35.4 en el eje en el vector de las Y, menos, como dijimos, 35.4 por el vector unitario J, más 86.6 en el vector unitario K. ¿Ok? Ahora rápidamente podríamos corroborar que nuestro vector unitario es correcto con la primera fórmula del formulario que ya hemos utilizado antes. Dice que la magnitud total de la fuerza es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes en cada eje. Entonces la fuerza tiene que ser 35.4 al cuadrado menos 35.4 al cuadrado más 86.6 al cuadrado. Y si todo esto le sacamos raíz y lo metemos a la calculadora, nos da las 100 libras, que efectivamente nos dice que vale la fuerza en los mismos datos del problema.
Entonces nuestro vector cartesiano está bien obtenido. Esa será la respuesta. Ahora bien, aquí ya hemos llegado a lo que nos pide el programa. Si queremos ir más para allá, un poquito, ¿qué tenemos? ¿Qué podríamos obtener también? Los vectores unitarios. Perdón, los vectores unitarios no. Los cosenos directores. ¿Cómo? A partir igual de esta misma fórmula que ya hemos utilizado antes y con esta misma relación. Entonces, yo tengo que, si la componente de x la divido entre la magnitud total de la fuerza, tendría 35.4 sobre 100. Esto sería igual a el coseno de alfa. Y sería igual a 0.354. Mismo caso para la componente de la fuerza en Y y para la componente de la fuerza en Z. Para la componente de la fuerza en Z. Ok. Que son menos 35.4 sobre 100 y 86.6 sobre 100. Esto es igual al coseno de beta. Y esto es igual al coseno de gamma. Y esto es igual a menos 0.354. Y esto es igual a 0.866. Ahora, mismo caso. Aplicando la inversa, queda que alfa es igual al coseno a la menos 1 de 0.354. Y me queda que es igual a 69.3 grados. Beta es igual al coseno a la menos 1 de menos 0.354 y esto es igual a 111 grados. Y gamma es igual al coseno a la menos 1 de 0.866 y esto es igual a 30 grados. ¿Ok? Entonces ya nada más, ahora sí, voy a borrar de aquí. Conocemos el valor ahora de los cosenos directores de esta fuerza resultante, que en alfa son, es decir, que este es 69.3 grados, con respecto de Y son 111 grados, que como dijimos en el ejercicio anterior, tiene sentido que sean más de 90 grados porque se pasa al sector negativo de ese eje. Y con respecto a Z, tenemos que son 30 grados. Y con esto hemos resuelto el último caso de estos problemas.